Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et applicatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael Arcangel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Gracias por acompañarnos un día más en su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta noche me acompaña desde la ciudad de Guadalajara, en México, un muy conocido hermano en las redes, el hermano Miguel Salinas Chávez. Miguel, bienvenido a En la Iglesia. Es un gran honor para nosotros poder estar esta noche compartiendo con ustedes. Al contrario, Rafael, me siento muy honrado de estar aquí ante tu audiencia, en tu programa que yo he visto ya desde hace tiempo, venido siguiendo tu canal con toda la extraordinaria labor que has hecho en defensa, como dices, de la doctrina de la religión de la fe, y pues dando a conocer muchas de las verdades muy incómodas que se están ahorita tratando de ocultar en otros medios, pero que tú valientemente
estás dando a conocer. Te felicito y te reconozco por ello. Muchas gracias, y creo que es la labor de todo aquel que ama al Señor y a su cuerpo místico. Y como dice las Sagradas Escrituras, si no hablamos, hablarán las piedras. Y creo que no tenemos miedo para hacerlo, no debemos tener miedo, porque nuestro límite no puede ser lo terrenal. Nosotros tenemos que proyectarnos a lo trascendente y a la promesa del Señor, que es la Jerusalén celestial. Y nada de lo que hagamos aquí por querer ocultar la verdad del Señor será gratificado ni nos llevará a la salvación eterna. Así que simplemente creo que es el llamado al que estoy dispuesto a hacer. Así, pero agradezco tus palabras, Miguel, y agradezco también la valentía que tú has tenido desde hace mucho tiempo, también defendiendo el cuerpo místico de Cristo y la sana doctrina. Miguel, no voy a cargar con oraciones a nuestros oyentes, porque estarán ya un poco impacientes. Y la introducción es larga, y creo que cuando dice recemos, creo que es suficiente. Así que vayamos al tema que nos atañe, y es que hace pocos días atrás, el muy reverendísimo cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, escribió una carta que no fue una carta abierta, tengo entendido, y es la primera pregunta. ¿Era una carta abierta? No, era una carta dirigida de manera, vamos a decir, privada, del cardenal hacia el Papa Francisco, y bueno, pues yo tuve la fortuna de conseguir una copia de esa carta. Ok, excelente, y agradecemos todos en las redes y en el mundo el que tú hayas hecho pública esa carta, porque quizás no nos hubiésemos enterado tan prontamente como lo hicimos. Esa carta, cuando yo la recibo, me llama mucho la atención, tanto que me dediqué a hacerla un video, porque hay gente que no le gusta leer, y hay gente que a lo mejor no tiene el tiempo para leer, pero sí tiene el tiempo de ir escuchando con su celular o en casa cualquier cosa. Entonces la hice un video con voz artificial, de inteligencia artificial, y es lo que, para que comencemos este programa y esta conversación, esta plática, yo quise utilizar el término mexicano de conversación más popular, plática. Creo que se hace necesario que todos escuchemos lo que nos dice, o lo que le dice y le pide el cardenal Juan Sandoval a el Papa Francisco. Así que, si me permiten, voy a echar a andar el video, y luego nosotros conversaremos al respecto. No puede ser malo lo que la Iglesia celebró por 4 siglos. Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, Arzobispo emérito de Guadalajara. Al Santo Padre Francisco, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. Papa Francisco, hay rumores de que se quiere prohibir definitivamente la misa en latín de San Pío V. La Cena del Señor, que nos mandó celebrar en memoria suya, se ha venido celebrando a lo largo de la historia en varios ritos y lenguas, guardando siempre lo esencial: celebrar la muerte de Cristo y participar en la mesa del pan de la vida eterna. Aún en la actualidad se celebra la Cena del Señor en varios ritos y lenguas, dentro y fuera de la Iglesia Católica. No puede ser malo lo que la Iglesia celebró por 4 siglos, la misa de San Pío V en latín, con una liturgia rica,
piadosa y que invita por sí misma a penetrar en el misterio de Dios. Varias personas y grupos católicos y no católicos han manifestado el deseo de que no se suprima, sino que se conserve, por la riqueza de su liturgia y en latín, que junto con el griego, es la matriz de la cultura, no solo de Occidente, sino también de otras partes. Papa Francisco, no permitas que esto suceda. Tú eres también custodio de la riqueza histórica, cultural y litúrgica de la Iglesia de Cristo. Pide tu bendición quien te estima y siempre te encomienda. Guadalajara, Jalisco, 6 de julio de 2024. Juan Cardenal Sandoval Iñiguez, Arzobispo emérito de Guadalajara. Pues muy bien, allí hemos escuchado lo que su eminencia, el cardenal Sandoval, le pide al Papa Francisco. Ahora, ¿cómo podemos entender esta petición, Miguel, que hace el cardenal al vicario de Cristo? Los rumores eran tremendos, muy estruendosos, y el día que estaba pautado, el día de la Virgen del Carmen, no salió a la luz pública el documento. Vamos primero, ¿cómo podemos entender la petición? Claro que sí. Mira, Rafael, el cardenal Sandoval Iñiguez desde siempre ha tenido un amor muy profundo por la misa tridentina, porque es la misa con la que él se ordenó en 1957, es decir, unos 10 u 11 años antes de que se cambiara la liturgia. Él celebró durante este periodo de tiempo, estos más o menos 11 años, diariamente la misa tridentina. Él la ha celebrado a lo largo de su vida, yo creo que alrededor de unas 4,000 veces, con todo lo que ello implica. La tiene muy, muy metida en su corazón. Es la misa de su sacerdocio juvenil, es la misa del inicio de su sacerdocio, pero además es la misa que lo une con la memoria de los santos mártires cristeros de aquí de México. Esto es algo muy importante porque yo sé que a tu audiencia este tema de los santos mártires cristeros es un tema que les atrae mucho y también lo tienen muy presente en el corazón. Es importante mencionarlo porque precisamente el cardenal Sandoval fue quien logró que los santos mártires salieran del baúl del olvido donde se les había arrojado de parte de la historia oficial en México. Él los rescató del olvido cuando tomó la arquidiócesis de Guadalajara en 1994 y a partir de ese momento se dedicó de manera muy firme a dar a conocer las historias de vida y del martirio de estos héroes de nuestra fe y de nuestra religión. Él fue el encargado de también pedirle a Juan Pablo II que los llevara al altar y bueno, pues esto que los tengamos ahora ya como nuestros santos mártires es una obra que se le debe al cardenal Sandoval. Entonces todo esto lo une de manera muy profunda a la celebración de la misa tradicional. También ha sido un hombre muy cercano. Claro. Antes de que saltemos a otro tema, porque me cuentas esto, pero me viene a la memoria por qué el padre Pro no ha sido canonizado. Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver, esa es mi respuesta personal, o sea, no estoy hablando a nombre de la iglesia ni nada, pero me imagino que tiene que ver con un tema político, porque el padre Miguel Agustín Pro fue una figura muy relevante dentro del movimiento cristero y lideró la parte de la resistencia civil organizada en la Ciudad de México. Era un personaje muy visible, muy vistoso. Te puedo decir lo mismo exactamente porque es un caso parecido del beato Anacleto González Flores, que fue el líder intelectual de la resistencia en Jalisco, un abogado y además mártir, y a ninguno de los dos los han canonizado, me imagino, y desgraciadamente hay que reconocerlo por presiones políticas.
donde yo me imagino que el gobierno de México, que tú sabes muy bien que generalmente ha sido encabezado por masones desde hace 200 años, ha impedido que estas figuras tan significativas y tan importantes de nuestra historia lleguen a la canonización. Eso no significa que no sigan siendo un ejemplo, por supuesto, y no significa ni le resta mérito de que la gente los invoque e implore su intercesión, por supuesto, ¿no? Ahora, si esto es así, eso tiene que llevarme a mí a la conclusión inmediata de que la iglesia mexicana, y cuando hablo de la iglesia hablo de la alta jerarquía y de la curia, está muy infiltrada por la masonería. Bueno, yo no te puedo asegurar que toda la jerarquía, ¿no? Yo sé o sospecho, más bien sería la palabra, yo sospecho que varios jerarcas del más alto nivel sí, pues están infiltrados, son amigos o quizá incluso sean miembros de alguna logia, ¿no? Esto yo creo que a la gente que tiene idea más o menos de cómo se mueven las cosas acá en México lo tienen muy claro. Precisamente el cardenal Sandoval Iñiguez sufrió 3 atentados contra su vida, intentos de asesinato a través de envenenamiento, y uno además un intento de asesinato directo en un hospital donde estaba convaleciente de uno de estos envenenamientos. O sea, 3 intentos de asesinato precisamente por oponerse, por denunciar todo esto que estamos comentando. O sea, él también, hasta cierto aspecto, pues es una especie de mártir, aunque no lograron matarlo afortunadamente, pero experimentó esta parte también donde su vida estuvo al borde de él estuvo al borde de la muerte, y que la providencia lo rescató, gracias a Dios, porque todavía tenía mucha misión que cumplir, y lo acabamos de ver con esta carta que le envió el Papa. Sí. Pues continúa con donde te interrumpí, Miguel, y perdóname, pero no, qué bueno, no, pero estuvo muy bien que hicieras este apunte para que la gente porque es una pregunta que seguramente a muchos les pasó por la cabeza. Sí. Bueno, entonces el cardenal que ha venido siguiendo y que ha sido muy también arropado cuando él era arzobispo de Guadalajara, a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, aquí en Guadalajara, para que pudiera difundir y dar a conocer y promover la celebración del rito tridentino, pues él ha sido un tema que lo ha tenido muy presente. Cuando salió el documento de tradición, bueno, de la supuesta custodios de la tradición, tradiciones custodie, hace 2 años exactamente, en julio del 2021, o 3 años, ¿no? 2021, él lo tomó con mucha pena, este documento, ¿no? Le pareció pues un desatino, una situación bastante lamentable, porque en lugar de promover algo que es una riqueza y una herencia histórica y litúrgica y espiritual de la Iglesia, pues se le trataba de restringir, ¿no? Y hay que recordar también que el cardenal Sandoval pues ha llevado una voz muy firme en denunciar muchas cosas, pero hay que recordar que en octubre del 2023, junto con otros 4 cardenales representando precisamente cada lugar del mundo, prácticamente cada continente, le enviaron una carta, una segunda dubia al Papa Francisco, en la cual le marcaban o le pedían que aclarara ciertos aspectos que habían quedado sin responder. Él se reunió con un grupo de cardenales, uno de China, otro de África, otro de Europa, uno de Estados Unidos, y el cardenal Sandoval, que representaba al catolicismo de iberoamericano, hispanoamericano. Entonces, él ha sido siempre un defensor de la verdad, de la doctrina y de la de la religión, pues. Y precisamente por estar tan informado, él supo que había este rumor que tú mencionabas al principio, de que venía un documento que probablemente se iba a hacer del conocimiento público a mediados de julio, quizás hacia el 15 de julio, que pasamos hace una semana, y él, preocupado por esto, y él además supo de una carta previa que habían enviado un grupo de personalidades inglesas al Vaticano, pero esa era una carta abierta y que no iba dirigida a nadie en especial, sino iba dirigida al Vaticano como tal, y
que además muchos de ellos ni siquiera eran católicos, pero ellos sentían el deber de defender la misa tridentina como un patrimonio cultural y espiritual de la humanidad. Entonces él, viendo esto, tomó la decisión de escribir una carta personal al Papa Francisco suplicándole lo mismo, pidiéndole que no permitiera que esto sucediera. Es decir, el cardenal Sandoval, en su carta, como ya la escuchamos, no dice que el Papa Francisco sea el culpable de que hayamos llegado a esta situación, pero sí le dice que él es el responsable de impedirlo. Es decir, él es la última autoridad que podría impedirlo, pero además, y con lo que remata, y a mí me parece algo muy destacable, es la sentencia en la que le recuerda que él es el custodio de la riqueza cultural, histórica y litúrgica de la Iglesia. Es decir, aunque no lo dice con estas palabras, estas ya son palabras mías, pero le dice, tú no puedes cambiar lo que has recibido y que debes custodiar, no lo puedes modificar ni dilapidar, sino al contrario, lo deberías de aumentar, ¿no? Entonces, esta sentencia para mí me parece que es muy contundente, y el cardenal pues envió esta carta. Yo te digo, por circunstancias muy afortunadas, tuve acceso a una copia de esa carta. Cuando yo la leí, me pareció que era algo tan importante que la gente lo supiera, lo conociera, porque además yo sabía que representaba la opinión y el deseo de millones de católicos en todo el mundo, que yo dije sería pues algo muy lamentable que la gente no supiera esto. Entonces decidí hacerlo público e invitar a algunos amigos que apoyaran esta carta públicamente, donde ellos dijeran, yo respaldo esta carta del cardenal Sandoval, aunque el cardenal por supuesto que no estaba involucrado ni pidió esta clase de apoyo, pero sentimos la necesidad de apoyar a nuestros pastores, que yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? En este paso que dio el cardenal Sandoval. Extremadamente importante, y en ese sentido, porque yo, a partir de la publicación de la carta en la forma como me pareció hacerla, como un video, había gente en los comentarios que me preguntaba, ¿dónde puedo firmar? ¿Dónde puedo firmar? Y a todos aquellos que sientan el deseo y la necesidad de apoyar públicamente, hay una petición que la voy a colocar, está ya si buscan en cualquiera de las redes del programa, la van a encontrar, pero no está desde ahora en la descripción, pero al terminar la voy a colocar. Y si tienen mucho deseo de hacerlo desde ya, pues vayan a los anuncios de este programa, a la promoción de este programa que surgió muy rápidamente durante el día de hoy, y te agradezco, Miguel, el que me hayas contactado para hacer este programa. Era realmente una necesidad y eso te lo agradezco. Pero lo que sí puedo hacer es colocarle aquí en el chat. Dame unos segundos. Deme unos segundos, porque les voy a colocar aquí en el chat el enlace para que puedan, todo aquel que quiera, esto no es una petición ni una obligación, todo aquel que quiera firmar la petición, puedan hacerlo. Ok. Denme un segundito porque la tengo por acá. Ya se las voy a colocar y va a quedar aquí en el chat. A los que entren de momento pueden hacerlo. Ok. A ver. ¿Entró? Sí, ahí está. Ok. Ahí está. Así que el que quiera firmar esta petición en change.org la puede hacer. Miguel, cuéntame, una vez que tú haces esta propuesta de darle un apoyo público a la carta del cardenal Juan Sandoval, ¿cuál es la respuesta de tus allegados en principio y luego de toda la gente que se ha enterado? Pues mira, fue algo muy, muy interesante, muy grato, porque yo quise tocar puerta primero con amigos y conocidos
pues de un primer nivel a nivel internacional, que yo creía que podrían arropar muy bien esta petición, y gracias a Dios así fue. Personalidades pues tú viste la lista, la verdad fue muy seleccionado, y tuvimos la fortuna de contar con personalidades muy reconocidas, no necesariamente todos, porque a lo mejor la gente pensaría que íbamos a pedirle a sacerdotes, obispos, no, realmente le pedimos a muchos laicos a nivel mundial que se sumaran, pero que tuvieran un peso y una representación. Uno de ellos, como tú habrás visto en la lista, es el famosísimo cantante internacional Emmanuel, que todo el mundo conoce, yo creo, que él inmediatamente, cuando yo le pedí que hiciera favor de sumarse, aceptó inmediatamente. Otro es un comunicador mexicano muy reconocido, que es Esteban Arce también. A lo mejor no sé si la audiencia de tu canal lo conozca, pero él es un personaje muy reconocido que tiene programas diarios, conduce noticieros en Televisa y en cadenas de radio nacionales. Estaba también el director y fundador de una cadena de televisión abierta en España, que es Toro TV, y de un grupo de medios que se llama Grupo Intereconomía, que tienen un periódico que es La Gaceta, que es don Julio Ariza, también un personaje muy reconocido en España, en el mundo político, económico, empresarial y de medios de comunicación en España. También tuvimos la firma de apoyo de gente, de amigos de Argentina, como Juan Manuel Suaje Pinto, el director y fundador de TLV1, un canal dedicado al análisis, también a la defensa, y de hecho en su canal, así se llama, Toda la Verdad Primero. Tuvimos la firma también de un catedrático de la Universidad Sorbona de París, un doctor en filosofía. Aquí me puede pasar todo el programa mencionándote las personalidades que firmaron. La verdad fue algo muy importante. Dentro de todas las firmas, yo destacaría una que a mí en particular me llenó de mucha alegría haber conseguido, que es la del general de división Roberto Vadillo Martínez. ¿Por qué? Porque es un general del ejército mexicano y está en el escalafón, es decir, en el grado más alto al que puede acceder un militar en México. Pero esto es muy importante porque hace 100 años los antecesores de este general, por decir de alguna manera, es decir, los que ocupaban los cargos que llegó a ocupar el general, eran los que andaban persiguiendo y asesinando a los mártires cristeros, a los héroes de la guerra cristera. 100 años después o 90 años después, o casi 100 años después, un general firma en apoyo para que no se suspenda la misa tridentina. A mí me pareció, porque además en México la historia entre el ejército y la iglesia pues ha sido muy tumultuosa, y por eso yo destaco esa firma en particular, porque representa precisamente cómo las cosas y los cables hasta cierto aspecto se han ido cruzando, ¿no?, en el camino de este tiempo, y para mí esto es algo muy, muy relevante. Y a partir de esto y de muchas personalidades a nivel mundial que firmaron en muchos países de Italia, en Francia, Alemania, y de otros lugares, Argentina, España, en fin, tuvo esto un impacto y una repercusión que sinceramente yo no me esperaba. Yo, por supuesto que pensaba y creía que iba a llamar la atención y que iba a ser una noticia y que se iba a replicar en algunos medios, específicamente medios católicos. Eso era lo previsible y lo que yo me esperaba. Pero lo que yo no me esperaba es que iba a ser una noticia que se iba a desbordar del mundo católico, es decir, que iba a ser tomada por medios en todo el mundo, en muchas partes del mundo, en periódicos incluso de Asia, ¿no?, en Malasia y en otros lugares, en medios en Bélgica, en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, España, en fin, y replicaron esta noticia. Esto es algo muy importante porque no es un tema, claro, principal y esencialmente es un tema espiritual y litúrgico, pero tú que estás en Estados Unidos entiendes perfectamente bien esto que voy a mencionar. El tema de la misa tridentina también tiene un contexto, un impacto, o tiene un área de influencia en el ámbito político. ¿Por qué? Porque el movimiento conservador tradicionalista a nivel mundial, que ahorita se está reposicionando, por ejemplo, en Europa, la parte católica gira en torno a la misa tridentina, igual que en Estados Unidos. Parte del movimiento tradicionalista del ala católica gira en torno a la misa tridentina. Es más, el ejemplo más claro es
el que recientemente ha sido nombrado como candidato a vicepresidente, J.D. Vance, de parte de Donald Trump, que es un católico converso que asiste a la misa tridentina. Es decir, esto por eso ha tenido un impacto tan grande, porque no es un tema meramente que se reduce a que si el sacerdote celebra en español, en inglés o en latín, o que si celebra de frente o de espalda. O sea, no es un tema que se reduce a eso. Es un tema que tiene que ver con algo mucho más profundo, donde los frentes de batalla, de un lado, y hay que decirlo, y discúlpame si soy muy atrevido con decirlo, pero de un lado está el Papa Francisco y toda la gente que lo rodea, impulsando una agenda progresista y de izquierda, y por el otro lado está el ala conservadora, tradicionalista, defendiendo la sana doctrina de la Iglesia de 2000 años, y la misa tridentina pues es parte de esta lucha espiritual que estamos viendo dentro de la Iglesia. Por eso creo yo que para el Papa Francisco ha sido pues una bomba que le estalló en la cara la semana pasada cuando hicimos pública esta nota, porque no se esperaba, yo creo que para empezar, esta gran respuesta a nivel mundial de personalidades de primer nivel. En segunda, tampoco se esperaba que la prensa en muchas partes del mundo iba a retomar y replicar esta noticia. Y en tercera, viendo que muchos de sus enemigos políticos en Europa y en Estados Unidos, porque desgraciadamente él así los considera, pues están girando y apoyando esta posición. Entonces, yo creo, y me queda muy claro, que esto fue un factor determinante para que ese documento que estaba prácticamente ya cantado, como decimos en México, o sea, era un hecho prácticamente ya irremediable, que iba a salir el 15 o 16 de julio. 16 días de la Virgen del Carmen. Dando el golpe exactamente el día de la Virgen del Carmen, pues resulta que a 9 días no ha salido, 9 o 10 días de esta fecha fatal, no ha salido ese documento y esperemos que no salga nunca. Yo creo que sí tuvo que ver directamente toda esta movilización que hicimos junto con un grupo de amigos aquí en México y que esto replicó en otras partes, junto, por supuesto, tomando como bandera la carta del cardenal Sandoval. Sí. Y cuando dices que esto tiene una implicación política, pues sí la tiene. Y la tiene, y en Estados Unidos se puede dar testimonio de ello, porque ¿cómo podemos explicar que a los tradicionalistas católicos que van a la misa tridentina, el FBI los persiga y los investigue y en algunos casos llegue a acusarlos de terroristas? Yo dejo la pregunta porque no veo cómo puede interesarle al gobierno de Estados Unidos, donde el presidente va al G7 y coloca de una manera muy cercana su cabeza sobre la cabeza del Papa Francisco. Y yo no veo cómo es posible que el FBI pueda hacer estas tareas. ¿Respondiendo a qué? No encuentro respuesta y la dejo la pregunta en el aire. Pero nadie tiene que respondérmela. Solo quiero con toda alevosía dejar la inquietud. Fíjate, querido Miguel, el cardenal ha manifestado y tiene una gran persecución a partir de voy a hacer este comentario para que entendamos que el cardenal es un mártir, como tú lo has señalado. El cardenal, antes de las elecciones, publicó un video casero en el comedor de su casa donde llamaba la atención y advertía que de ganar una de las candidatas, la ganadora, pues iban al comunismo. Y por ese video ha sido perseguido en una gran contradicción, entiendo yo, de los poderes tanto judicial o del poder electoral, porque uno lo acusaba, desestimaron la acusación, pero nuevamente la retomaron y
¿Cómo está ese caso? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Efectivamente, el cardenal Sandoval, cumpliendo con su deber de pastor de la iglesia, advirtió el riesgo de que ganara el partido que estaba en el poder porque iba a implementarse de manera ya radical el comunismo. Eso es algo que todo el mundo veía, sabía, y además no fue el único que lo dijo. Muchos sacerdotes en el púlpito lo dijeron a lo largo de las semanas previas a la elección. Obviamente la figura más relevante que tomó esta o que mencionó esto fue pues, el cardenal Sandoval, por lo tanto era el blanco más codiciado para lincharlo, ¿no? Para atacarlo. La autoridad electoral del estado de Jalisco, que es donde originalmente se gestó esta denuncia, en la cual se argumentaba que el cardenal había sido el responsable de que aquí en Jalisco, en el estado donde nos encontramos, cuya capital es Guadalajara, el partido Morena, que es el partido del gobierno actual de López Obrador, había perdido la elección por los comentarios que hizo el cardenal Sandoval. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco analizó con detenimiento esta denuncia o demanda y la desechó por carecer de argumentos. Entonces, Morena no se quedó conforme y fue y presentó la misma queja ante el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, y el instituto dijo, esto es competencia del Tribunal Electoral porque estás hablando de una elección local de Jalisco. Si estuvieras hablando de una elección federal, nosotros seríamos la autoridad. Le regresa nuevamente al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco esta petición de que se cancelara o se anulara o viniera una sanción contra el cardenal Sandoval, y el tribunal por segunda vez, es decir, en una segunda instancia, vuelve a desechar esta denuncia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que habían argumentado en la primera instancia, porque no tenía sustento y era algo mediático y era un linchamiento que querían provocar, un linchamiento público. El cardenal Sandoval ha enfrentado esto y muchas otras ataques de parte del gobierno a lo largo de muchos años, ya de 30 años desde que fue nombrado cardenal. Entonces él ya sabe cómo viene, por dónde se mueven estas intrigas políticas, ¿no? Ajá, excelente. Fíjate, Miguel, a mí me gustaría que la gran mayoría de los católicos en el mundo no conoce el rito tradicional, el rito tridentino. Y lo que ha oído es que es anticuado, que es en latín, que nadie entiende. ¿Por qué un católico debería defender y salvaguardar este rito de nuestra iglesia? Bueno, porque es el compendio de la riqueza doctrinal, de la tradición y del magisterio de la iglesia a lo largo de 2000 años. Cuando nuestro Señor Jesucristo celebró el Jueves Santo, la última cena con los apóstoles, fue un acto solemnísimo, íntimo, lleno de amor, donde por primera vez Él se dio en su cuerpo y su sangre a sus discípulos. Fue un evento, tú te imaginas qué fue estar presente ahí. Al día siguiente que se llevó a cabo la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de los 12 apóstoles que estuvieron acompañando a nuestro Señor Jesucristo, solamente había uno acompañándolo en la pasión. Los otros 11, pues, se dieron a la fuga, literalmente, por la razón que sea. A partir de ese momento que Jesús les dio la instrucción de que siguieran celebrando lo que Él les había instruido e instituido ese jueves en la tarde, los apóstoles lo siguieron haciendo, ciñéndose lo más cercano posible a lo que enseñó Jesús. Después, con el paso del tiempo, se fueron multiplicando los ritos y las formas de celebrar la Sagrada Eucaristía, preservando siempre lo esencial e iban cambiando algunas partes. Entonces se generaron decenas de ritos en muchísimos lugares. Cuando vino la Reforma Protestante y el peligro de que esto implicó para la Iglesia, se llevó a cabo el Concilio de Trento, que empezó en 1545 y se alargó durante diferentes periodos, más o menos hasta
1565, es decir, durante 20 años, en diferentes sesiones, durante diferentes periodos y con diferentes papas, se llevó a cabo este concilio. Y el fruto de este concilio, dentro de muchas cosas, donde se sentó la doctrina, etcétera, se acabó de compendiar, se hizo también como fruto de este concilio uniformar todos los ritos que había en la iglesia, porque, repito, había muchos ritos, muchas formas de celebrar la Sagrada Liturgia. Entonces se uniformó, es decir, se creó uno solo que era el que iba a celebrarse en la Iglesia Católica Romana, porque siguieron existiendo otros ritos como el ambrosiano, el copto, el caldeo, etcétera, ¿no? Pero el rito que se iba a celebrar en la Iglesia Católica Occidental era el rito que se le conoce como tridentino, porque viene del Concilio de Trento, o el rito tradicional, la misa tradicional de San Pío V, que era el Papa, que fue el que hizo este compendio en 1570. A partir de entonces se vino celebrando de manera prácticamente sin cambios hasta 1968. Hubo algunos cambios pequeños con Pío XII y con Juan XXIII, donde Juan XXIII fue el último que hizo algunos cambios, y se utiliza actualmente ese misal de 1962, que fue el anterior a que se cambiara por completo la celebración de la misa. ¿Cuál es la diferencia entre la misa tridentina y la misa Novus Ordo? Para que la gente, la misa Novus Ordo es a la que vamos todos los días, la que conoce todo el mundo, la que el padre está de frente a la gente y está hablando en español. Aquí el asunto es que la misa tridentina es una misa donde el sacerdote y el pueblo todos están mirando al mismo punto, que es al sagrario, a donde se convierte el pan y el vino en la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor centro de atención para todos, incluyendo al celebrante, que el altar, que es donde sucede este milagro eucarístico en cada celebración. El sacerdote hace las lecturas en latín y las oraciones, pero en el momento del sermón vuelve a leer en la lengua, ya sea en español, en inglés o donde se encuentre, las lecturas que había leído previamente en latín, y todo el sermón, por supuesto, que lo dice pues en la lengua donde están celebrando, en español, en inglés, alemán, italiano, lo que sea. Y el resto de la celebración se hace en latín, pero hay guías o métodos donde la gente puede ir siguiendo sin mayor problema en español y en latín, o en el idioma en el que estén, lo que está celebrando el sacerdote, para entender perfectamente bien qué es lo que estamos viviendo. Pero aun cuando tú no entiendas el latín, ni tuvieras un ritual, tú vas a vivir a la perfección la solemnidad y vas a sentir y ver la presencia real de Dios en esa celebración, por el respeto con el que se llevan a cabo todas las oraciones y los ritos. Y a la hora de la comunión, se te da la comunión hincado, por supuesto, y además en la boca. No te la van a dar en la mano, ni te la van a dar de pie, te tienes que poner de rodillas y te la dan en la boca. Yo, como la mejor manera en la que pudiera ejemplificar la diferencia entre la misa Novus Ordo, es decir, la que conocemos todos, y la misa tradicional en latín, es la diferencia que hubo entre la misa de Jueves Santo, la cena de Jueves Santo, donde estaba Jesús con sus discípulos, con lo que pasó al día siguiente rumbo al Calvario. ¿Por qué? Pues porque rumbo al Calvario pues era el mismo Cristo, el mismo que había celebrado la misa con sus discípulos, era el mismo exactamente. La diferencia es que en el Calvario estaba escarnecido, violentado, insultado, escupido, maltratado, y lo iban acompañando su Madre Santísima y San Juan, según nos narra el Evangelio, y Santa María Magdalena, para consolarlo e ir reparando todas las ofensas e insultos y abusos que había a ese cuerpo sagrado que un día antes se había entregado también el mismo cuerpo a sus discípulos. Entonces la misa tridentina es vivir ese Jueves Santo con esa solemnidad, respeto, amor e intimidad con Cristo y con la Iglesia. Y la misa Novus Ordo desgraciadamente se ha convertido en ese camino del Calvario, donde muchos sacerdotes abusan del cuerpo de Cristo, lo maltratan, lo insultan, pues todo lo que ya mencioné, y mucha de la gente que asiste también representan ese papel, desgraciadamente, de no creer que Cristo está presente, de tomarlo como un objeto y de mancharlo
y de bueno, pues de faltarle al respeto, ¿no? Así es como yo veo. El mismo Cristo está presente en las dos. La diferencia es que en una está él en esa plenitud del Jueves Santo, de la intimidad con los apóstoles, y en la otra está totalmente lacerado. Sí. Ahora, hay una bula que este hermano F. Falconi fue su primer comentario y lo voy a leer. La misa tradicional no puede ser abrogada. Parte de la bula Quo Primium Tempore. Es doctrinal y no meramente disciplinar. ¿Qué dice esta bula con respecto a la misa tradicional, Miguel? Dilo tú, yo lo pudiera decir, pero quiero que seas tú quien lo diga. Gracias. Mira, yo esta pregunta se la hice también en alguna ocasión al cardenal Sandoval y él me comentó que cualquier documento pontificio, sea una bula o lo que sea, puede ser abrogada por otro papa y lo tuvimos. El ejemplo más claro que tenemos a la mano es el documento Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI, que en 2008 permitió o trajo de vuelta la celebración libre, ¿no?, de la misa tridentina. Y este documento fue abrogado por Francisco con este documento de los custodios de la tradición. Es decir, pues desgraciadamente sí podría prohibirse. O sea, litúrgicamente, ¿cómo te diré? No debería de suceder. Esto sí es muy claro. No debería, pero de que puede hacerse, se puede hacer porque estamos hablando de cuestiones que los hombres podrían determinar hacerlo. Ahora, ahí es donde uno no está obligado a obedecer en cuanto a que se está atentando contra lo más sagrado. Es decir, si este papa, el que tenemos ahora, o alguno futuro, de repente nos dice, bueno, ya a partir de hoy ya nadie va a creer en el infierno, o voy a permitir que cualquier laico celebre misa. Es decir, ese tipo de cosas, él, pues claro, lo puede decir como papa, pues sí, y habrá quienes lo obedezcan. Nosotros no estamos obligados a obedecerlo en esa situación en la cual él está en un franco y claro error, y además que va en contra de lo que la Iglesia ha enseñado y defendido durante 2000 años. En este caso estamos en la misma posición. El Papa Francisco puede suspender la misa tridentina. De poder, sí lo puede hacer. De que nosotros estuviéramos obligados a acatar sin defender nuestro derecho a acceder a esta misa, no estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque está atentando contra algo que no le pertenece. Esto es muy importante. La misa no es un patrimonio del Papa, por supuesto. Yo te diría, ni siquiera es un patrimonio de la Iglesia en cuanto a que viene de Dios y le pertenece a Dios, y la Iglesia es el custodio, es el encargado de preservarla, de cuidarla, pero no provino de la Iglesia, sino le fue dada a la Iglesia la celebración eucarística. Por lo tanto, la Iglesia con su poder no podría suspenderlo porque es algo que nos vino dado del cielo directamente por Cristo. Entonces, ningún papa, ni ni el que siga, ni si hay otros 100 delante de ninguno de ellos tiene el poder real de suspender la misa. O sea, esto sí que la gente le quede muy claro, porque precisamente, desgraciadamente, y una vez más, de antemano pido disculpas si soy muy atrevido con lo que voy a decir, pero este pontificado, este papa que se ha distinguido por la confusión y por hablar a medias en todo, y que ha generado tantas dudas, pues podría poner esa duda sobre la mesa y va a hacer que mucha gente pues incluso pueda perder hasta la fe. Precisamente en ese riesgo es que nosotros decimos no podemos obedecer algo que Dios directamente determinó darnos a la Iglesia, ¿no? Sí. Y que yo la pregunta que siempre me hago es, ¿cuál ha sido los aportes negativos de este rito? Y lo que encuentro es que por siglos y siglos y siglos se santificaron y se logró un catolicismo serio, un catolicismo veraz. La otra pregunta que me hago, ¿será que el Señor nos engañó por 2013 años? Pues imagínate que estuviéramos en esa posición, estaríamos perdiendo totalmente nuestro tiempo
tú y yo aquí, ¿verdad? Estimado Rafael, porque el Señor además pues tiene una sola palabra, a diferencia de nosotros, que ahorita podemos decir sí y después no. El Señor siempre ha dicho cuando es sí, cuando es no, es no. Entonces, efectivamente, esta misa ha dado como fruto la santidad, ha propiciado, ha sido un semillero de santidad. Esto es muy importante decirlo porque es a lo que más le tiene miedo los enemigos de la iglesia. Es decir, los enemigos de la iglesia, que es la masonería, el comunismo y otros más que no quiero mencionar aquí para que no te vayan a echar abajo este video o te vayan a castigar el canal, pero que tú ya sabes cuáles son. Siempre han querido atentar contra la Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica que no cree en la presencia real de Cristo, porque eso no les interesa, esa ya está a un paso del protestantismo, sino la Iglesia Católica que defiende la sana doctrina y el magisterio y la tradición. Entonces, estos enemigos de la Iglesia han buscado infiltrarse durante mucho tiempo. Esto no es nuevo. Había un infiltrado en la última cena, que era Judas. O sea, esto tampoco tiene que asustar. Va de la mano la iglesia y la infiltración y el ataque desde su fundación. Entonces, no tendría por qué ser diferente en este momento de la historia. Y nosotros sabemos que en algún momento se va a buscar prohibir de manera completa la celebración eucarística, porque eso está anunciado incluso en Daniel, el profeta Daniel, cuando habla de la abominación. De la abominación de la desolación, es decir, de la soledad, donde ya no va a estar presente aparentemente iba a estar. Y ya vivimos, perdóname que te interrumpa, Miguel, ya vivimos una práctica, un ensayo, y fue durante la plan pandemia. Exactamente, le has dado al clavo. Efectivamente, eso fue un ensayo para ver la gente hasta dónde estaba dispuesta a aceptar que se le retirara lo más sagrado. Y mucha gente cayó en la comodidad de decir, bueno, pues la puedo ver por internet, es más, la puedo pausar, voy al baño, regreso, voy por mis palomitas y luego la sigo viendo como si fuera una película, ¿no? Entonces se le pierde por completo el sentido de la presencia, de la solemnidad, de lo que está sucediendo. Pues ya lo ves como si fuera pues un video que puedes ver de cualquier tema y ves un video donde están celebrando la misa y lo ves como algo más, ¿no? Y se pierde por completo esto. Pero déjenme hacer de eso que está señalando, de las misas transmitidas, y déjenme decirle, yo en la parroquia los domingos, una de las actividades que hago es transmitir la misa de la parroquia. Pero déjenme hacer algo. En una oportunidad, este gran teólogo venido del protestantismo, que escribió aquel famosísimo libro El cielo en la tierra, hablando de la misa, El cielo en la tierra, Scott Hahn decía que los protestantes con la palabra solo tienen el menú, ¿ok? Del restaurante. En tanto nosotros disfrutamos del banquete. Con respecto, en ese sentido, quiero tomar eso, pero llevarlo a lo de si usted puede ir a la iglesia, usted debe ir a la iglesia porque si no incurre en pecado mortal. Claro. Y yo puedo entender que quien está en un hospital, en una casa, con una enfermedad que no le permite desplazarse, pues le hace mucho bien el poder ver la misa en una transmisión en vivo. Por eso yo apoyo y trabajo voluntariamente en la parroquia para que esto sea posible. Pero si usted lo hace por dejadez, lo está haciendo muy mal. Si es así, yo lo invitaría al restaurante de su preferencia. Yo iría al restaurante y le hiciera un en vivo de la cena. Exactamente, y le muestras los platillos y te los comes en su presencia, pero pues se le van a antojar nada más, ¿no? Él que los vea por internet. Fíjense, ya nos queda poco tiempo, querido Miguel, y he puesto en el chat y está en pantalla
y va a estar en la descripción de este video, el enlace para firmar la petición de parar el que quieran acabar con la misa o borrar de la historia la misa tradicional en latín, o la misa tridentina, o yo nunca he estado de acuerdo con ese término que se utilizó a partir de Vaticano II, el rito extraordinario. Exactamente. No, el extraordinario es el que implantaron. Exactamente. Este es el rito ordinario, porque es el primero, está claro. antes, y es el de mayor antigüedad. Así que, pero con las terminologías se van modificando las cosas y se van engañando. No es lo mismo una interrupción que un aniquilamiento. Exactamente, así es. Okay. Tratan de suavizar lo que significa lo mismo. Ajá. Entonces, pues yo les pido a todo aquel que quiera, esto es el que tenga algún valor y reconozca un valor en este rito, que es el rito de la iglesia histórica, que es el rito de la iglesia que tiene muchísimos siglos y que ha demostrado que sus frutos son de santidad y salvación. No estoy diciendo que por el Novus Ordo no se logre, se puede lograr, pero no hay ningún derecho, ni ninguna razón, ni justificación para querer aniquilar, acabar, erradicar de nuestra iglesia. No lo van a lograr, déjenme decírselo. Lo imponga quien lo imponga. Y me apegaría a Gálatas 1, 8 y 9. Si nos van a vender algo diferente a lo que recibimos de los apóstoles, sean malditos. Y no lo dije yo, lo dice San Pablo. Sencillo. Miguel, ¿con qué nos despedimos? Yo con la invitación a que el que quiera firme la petición. Pues yo los invito también, quiero sumarme a esta invitación pidiéndole a la gente, ya sea los que firmen o los que no firmen, pero todos les suplico, los que vean este video, este programa, que se unan en oración y que le pidan a Dios directamente que no permita que se nos quite este tesoro espiritual que tantos frutos ha dado a la iglesia, y que pues nosotros tenemos todavía la fortuna en algunas partes del mundo de poder ver, vivir y bueno, pues dejarnos llevar, ¿no? a esta probada de cielo que tenemos cada vez que vivimos esta celebración eucarística de la manera del rito de San Pío V, la misa tridentina. También no quisiera despedirme sin agradecerte, estimado Rafael, esta oportunidad que me has dado de poderme dirigir a tu audiencia. Cuando yo te contacté y te solicité que me dieras esta oportunidad, tú inmediatamente accediste, aceptaste, y te agradezco de verdad esta oportunidad, porque yo tenía mucho interés, dado que tú estabas sensibilizado a este tema y que ya habías publicado la carta. Creí conveniente, como para complementar ese esfuerzo que tú habías hecho de dar a conocer esta carta también, pues tener de viva voz, pues ahora sí que un poquito más la historia de cómo fue que se dio todo esto, y creo que espero que a tu audiencia le haya servido y le haya ayudado, y además que ojalá pues nos apoyen con sus oraciones, pues a ti, para que continúes con tu canal, por supuesto, y para que podamos apoyar esta petición, esta súplica que estamos dirigiendo pues directamente a Dios, para que Él nos permita defender y no permita que se nos quite este tesoro, ¿no? Excelente. Miguel, no, yo agradezco infinitamente el que tú me hayas contactado para ello, y con todo gusto. Este canal está abierto y ya lo voy a poner en pantalla para que fieles y firmes a la verdad. Okay. Pero mira, no quiero despedir este programa sin hacer un reconocimiento a Lupita Tovar. Lupita, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, porque voy a poner en pantalla tus posts. Dice Lupita: su servidora, soy hija de un matrimonio cristero. Ese es el primero, ¿no? Y el segundo dice:
ya tengo 83 años con un gran testimonio de estos cristeros. Me imagino que se refiere a sus padres en Morelia. Así que Lupita, no me hace sino llenar de alegría el que una hija de cristeros nos siga y que escuche nuestro programa. Te mando todo mi cariño en un abrazo repleto de admiración y mis oraciones porque el Señor te dé larga vida. Así que el Señor te bendiga y te guarde, Lupita Tovar. Y gracias por ser parte de En la Iglesia. Pues nada, mi querido Miguel Salinas, gracias por contactarme, gracias por hacer posible este programa y gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos de En la Iglesia, por apoyarnos. El que quiera firme la carta, ya vi por allí que David nos dice firmado. Gracias, David, y compartan este enlace de la petición y este programa para que muchos se enteren de que lo que se dice en la mayoría de los canales, en la mayoría de los púlpitos sobre la misa tridentina no es la verdad. Y haga el esfuerzo, busque para que vaya y viva una misa tridentina, aunque no entienda, haga el esfuerzo, prepárese con anticipación, busque los textos, busque o si llega con tiempo a la iglesia, háblele al sacerdote o a alguno de los feligreses que lo ayude a participar, pero no se muera sin saber de qué se trata la misa que tantos santos ha dado a la Iglesia Católica. Pues nada, me despido. Por aquí hay otro, David Jiménez dice que es nieto del mensajero de Victoriano Ramírez, el 14, el mayor de los cristeros. Pues bendito Dios, David. Gracias por ser también parte de la iglesia. Mi querido Miguel, Dios te guarde, Dios te bendiga y adelante. Y aquí tienes un hermano para que sigamos remando juntos en la barquita de Pedro, aunque quieran hundirla. Gracias, Rafael, igualmente. Y a todos ustedes, hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, mañana a las 3 de la tarde, hora de Miami, a las 9 de la noche, hora de Madrid, ¿qué pasa en la iglesia? El resumen noticioso con el padre Jorge González Guadalix, un cura de profesión cura, su blog en Infocatólica. Así que allí los esperamos. Muy bien. Hasta luego. Señor, ¿a quién iré?